Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, hoy vamos a seguir analizando las funciones, los aspectos fundamentales de las funciones. Hoy vamos con el crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos, ¿vale? Bueno, a simple vista, cuando la gráfica está pintada, pues es bastante fácil ver cuando está creciendo, ¿no? Efectivamente aquí está creciendo, por ejemplo, en esta que he pintado yo, ¿no? De todas maneras, es preciso pues, introducir un concepto que vamos a definir ahora, que es la tasa de variación media, ¿vale? Repito, es la tasa de variación media, ¿vale? Bien, es la tasa de variación media de una función, de la función f, y en un determinado intervalo AB, ¿vale? Por supuesto, A es más pequeño que B. Es decir, cogemos un intervalo AB y una función f y vamos a calcular lo que es la tasa de variación media de la función en el intervalo AB, ¿vale? Bien, eso se escribe así, tasa de variación media de la función f en el intervalo AB, ¿vale? Se escribe así, ¿de acuerdo? Tasa de variación media de la función f en el intervalo AB. Y se define como la diferencia entre f de b menos f de a partido por b menos a. Fijaos que es muy sencillo, ¿vale? F de b menos f de a partido por b menos a, ¿no? ¿Vale? En el intervalo AB. Entonces, fijaos, lo que estamos haciendo es, yo tengo una función, la pinto, tengo el intervalo que es AB, y una vez que tengo el intervalo, tengo a, f de a, y tengo b, f de b. Bien, fijaos que entonces lo que estamos haciendo es, esta diferencia aquí que he pintado en negro, ¿esto qué es? Pues fijaos que si todo esto es b y esto es a, esto de aquí es b menos a, que es nuestro denominador. ¿Y esto de aquí qué es? Pues fijaos que esto de aquí es f de b menos f de a. ¿De acuerdo? Entonces es f de b menos f de a, f de b, que sería esto menos f de a, partido de b menos a. Esta es la tasa de variación media. Fijaos que vuelve a ser este tipo de triangulitos tipo las pendientes. La misma idea exactamente, es lo mismo que se hace con las pendientes. ¿Vale? Pues esto es lo que se llama la tasa de variación media. Y es un concepto muy importante para un montón de cosas y para futuras cuestiones que se van a realizar. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a ver un poquito más, vamos a avanzar un poquitito más. Vamos a considerar la siguiente función. La función ahora que sea f de x igual a menos x al cuadrado más 2x y más 3. Bueno, fijaos que esta función es una parábola, por supuesto, es una función de segundo grado, es una parábola. Fijaos que es una parábola que es cóncava. Los puntos de corte de esta parábola son si los he calculado bien, son el menos 1 y el 3, ¿vale? El menos 1 por aquí y 1, 2 y el 3 por aquí. El vértice de la parábola, fijaos que es menos b partido por 2a, entonces esta data es en el 1, ¿vale? El vértice de la parábola sale en el 1 y cambiando la función aquí en 1, fijaos 3 y 2, 5, menos 1, 4, en el 1, 4, ¿vale? Fijaos que rápido se pinta una parábola, 1, 1, 2, 3, 4. Entonces el vértice de la parábola aproximadamente está aquí. Y los puntos de corte, fijaos que con el otro punto es el 0, 3, ¿vale? Con lo cual, ya por simetría, si en el 0 está aquí, también va a ser en el 3. El vértice está aquí, ¿no? Fijaos que entonces evidentemente es aquí donde también hay que calcular, que corta el plano. Entonces, bueno, aproximadamente la parábola pues vendría así. ¿De acuerdo? Esta sería pues la parábola. Bien, vamos ahora entonces a calcular, pues por ejemplo, vamos a calcular varias tasas de variación media. Vamos a calcular la tasa de variación media de la función f, de nuestra función f, en el intervalo menos 2, 0. ¿Vale? Vamos a calcular la tasa de variación media de nuestra función f en el intervalo menos 1, 4. Y vamos a calcular la tasa de variación media de la función f en el intervalo menos 1, 3. ¿Vale? Bueno, fijaos que la tasa de variación media es, en nuestro caso, es f de b, será f de 0 menos f de menos 2 partido por 0 menos menos 2. F de b menos f de a partido por b menos a. ¿Vale? En este caso será f de 4 menos f de menos 1 partido de 4 menos menos 1.
Y en este último será f de 3 menos f de menos 1 partido por 3 menos menos 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver. Paso a paso. Vamos a ir, esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Y vamos a seguir por aquí para que se nos vea bien. En el caso de la primera. F de 0. ¿Cuánto vale f de 0? F de 0 vale 3, ¿no? Menos. ¿Cuánto vale f en menos 2? Fijaos que sería menos 2, es menos 2, más 2 por menos 2 y más 3. Ojo al sustituir bien. 2 al cuadrado, perdón. Entonces esto sería 4, esto es menos 4. Esto es 2 por menos 4, que va a ser menos 4. Y más 3, entonces son menos 8, más 3, entonces son menos 5. ¿Vale? Entonces f de menos 2 es menos 5. Vamos a ponerlo así. Y abajo es 0 menos menos 2, que por lo tanto es 2. ¿Vale? Y entonces la variación de esta la tasa de variación media, perdón, de esta función en este intervalo, fijaos que es 3 más 5 entre 2 es 8. ¿De acuerdo? Bien. Segundo. El segundo de los casos, este de aquí. La tasa de variación en menos 1, 4. Fijaos que es f de 4. ¿Cuánto vale f de 4? Pues f de 4 es menos 4 al cuadrado más 2 por menos 4 y más 3. Es decir, que son menos 16, ¿no? Son menos 8 y más 3, ¿vale? Entonces fijaos que son menos 16 menos 8 son menos 24, menos 24 más 3 son menos 21. Menos f en menos 1. ¿Cuánto vale f en menos 1? Fijaos que f en menos 1 aquí sigue siendo menos 1, menos 2 y más 3, ¿no? Entonces menos 3 más 3, como tiene que ser 0, porque fijaos que es el punto de corte, por lo tanto es 0. Partido de 4 menos menos 1, es decir, de 5. Entonces es menos 21 partido de 5. Bien, y el tercero, en el tercero de los apartados, en menos 1, 3, es f de 3 menos f de menos 1 partido de 3 menos 1. ¿Vale? Bueno, en el denominador, si queréis, ya veis que es un 4, y en el numerador tenemos que calcular el f de 3. Vamos a borrar aquí estas cosillas que no estoy utilizando. Es el f de 3, fijaos que el f de 3 sería menos 9 más 2 por 3, 6 y más 3, 6 y 3, 9, 9. El f de 3 es este de aquí, tiene que valer unos 0. Entonces f de 3 menos f menos 1, que vuelve a ser 0, por lo tanto en este caso la tasa es 0. La tasa es 0 y la tasa es 0. ¿Vale? Bien, vamos a ver qué quiere decir eso. La tasa de variación es 0, es positiva, aquí es negativa y aquí es 0. Bueno, fijaos los intervalos. En el primer caso es entre menos 2 y 0. Fijaos que menos 2 vendría para aquí, ¿vale? Entre menos 2 y 0, que estaría este de aquí. Fijaos que en todo este intervalo la función está creciendo, ¿vale? Por eso la tasa de variación nos da positiva, porque crece todo el rato. La tasa de variación nos da la idea de si está creciendo, está decreciendo. Entonces, como aquí está creciendo todo el tiempo en este intervalo, entre menos 2 y 0, por eso nos da positiva. ¿Qué ocurre en el segundo de los intervalos? Entre menos 1, que sería este de aquí, y 4, que sería este de aquí, Bueno, fijaos, entre menos 1 y 4, ¿qué ocurre? Bueno, que crece aquí un poquito, crece hasta aquí, y luego empieza a decrecer. Y además sigue decreciendo un poquito más. Fijaos que decrece más de lo que crece. Es más, el intervalo que está decreciendo, porque está decreciendo todo este ratito de aquí, ¿vale? Hasta aquí, es decir, de aquí hasta aquí sigue decreciendo, el que está creciendo, que sería este de aquí. Por eso nos da negativo. Se pesa más lo que decrece que lo que crece. ¿Y qué ocurre entre menos 1 y 3? Que sería entre este y este. Pues entre menos 1 y 3, fijaos que crece hasta aquí y luego decrece hasta aquí. Crece exactamente lo mismo que decrece. Por eso la tasa de variación media en ese intervalo es 0. ¿De acuerdo? Entonces, la tasa de variación media lo que nos da es la idea de lo que crece y lo que decrece. ¿Vale? Entonces, para que una función sea creciente en todo el intervalo, lo que tiene que ocurrir es que su tasa de variación sea siempre positiva. Entonces se dice que f es creciente en un intervalo AB, f es creciente en un intervalo AB, si la tasa de variación media de la función f es efectivamente positiva siempre dentro de ese intervalo, ¿vale? En todo ese intervalo la tasa de variación es positiva. Mientras que f es decreciente en el intervalo AB si la tasa de variación media
de la función f es menor que 0, siempre dentro de ese intervalo, ¿vale? Cualquiera que sean los puntitos que tú cojas, hace la tasa de variación, te queda positiva dentro de ese intervalo, ¿vale? Cualquiera que sean los puntos. No tiene por qué ser a ver, todos los puntos que tú cojas, la tasa de variación te tiene que dar positiva. La tasa de variación media, si te da negativa, es que decrece en todo ese intervalo, ¿vale? Cualquiera que sean los puntos que nosotros tomamos en ese intervalo, ¿vale? Eso es la tasa de variación media. Bien, fijaos, pensad en las rectas, ¿no? Que la tasa de variación media pues es la pendiente. Entonces, si f de x es 3x más 5, fijaos que aquí lo que estamos diciendo es que la tasa de variación es positiva porque la pendiente es positiva. Mientras que si nosotros tenemos menos 2x más 3, la pendiente es negativa, que sería su tasa de variación. Fijaos que es lo mismo, f de b menos f de a partido por b menos a. ¿Vale? Bien, y ojo en aquellos puntos donde... en aquellos lugares donde la tasa de variación es 0. Ahí es donde podemos tener algún problema. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde vamos van a aparecer lo que son los máximos y los mínimos de una función. ¿Vale? Que bueno, a simple vista todos sabéis lo que es. Imaginaos que tenemos una función pues, que nos hace así. Esto va por aquí, esto va por aquí, esto va por aquí, esto va por aquí, ahora, y esto va así. ¿Vale? Bueno, imaginaos pues, que este es el punto 1 y que esto pues, es el 6, ¿vale? Imaginaos que este es el punto 3 y esto pues que es menos 3, ¿no? Vale, este es el punto 5 y esto pues que es 5, ¿vale? Este es el punto 7 y esto pues que sea menos 3, pues vamos a poner que sea menos 5, ¿de acuerdo? Bueno, fijaos que entonces la función que sería creciente hasta aquí, hasta el 1, ¿no? Decreciente del 1 hasta el 3, creciente del 3 al 5, decreciente del 5 al 7 y creciente del 7 en más infinito. ¿Vale? Esos serían los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y en estos puntos, fijaos, aquí, aquí, aquí y aquí, pues aquí lo que provoca son máximos y mínimos locales, ¿no? O globales. Fijaos, este es un máximo, ¿no? Porque la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Entonces este es un máximo. Máximo de la función. Esto es un mínimo porque pasa de decrecer a crecer. Esto es un mínimo. Esto es un máximo y esto es un mínimo. ¿Vale? Bien, fijaos. Todos son máximos porque siempre hablamos de un entorno. En un entorno del 1, esta función es un máximo porque es el valor más grande que puede tomar la función en este entorno. En un entorno del 3, esta función es un mínimo. Porque aquí hay un mínimo porque en este entorno es el valor más pequeño. Lo mismo con el 5 y lo mismo en este caso. Sin embargo, también hay máximos absolutos, eso es lo que se llaman máximos relativos, porque son en las zonas. Pero luego también hay los máximos absolutos, que sería, por ejemplo, este de aquí, porque no hay ningún... este no es un máximo absoluto, es porque esto sube por aquí. Este no es máximo absoluto, sin embargo, la función aquí, tal y como la tengo definida, que no me pasaría de aquí, sí que sería, este sería un mínimo absoluto porque es el valor más pequeño de la función. ¿De acuerdo? Vale, entonces esa función tendría un máximo en 1, máximos relativos en 1 y en 5, y mínimos relativos en 3 y en 7. ¿Vale? E incluso en el 7 el mínimo es absoluto. ¿Vale? Y aquí también se puede considerar un mínimo, ¿no? Lo que sería, pues, supongamos que sería menos un medio, si está definida hasta aquí, esto podría ser un mínimo. ¿Vale? También se puede considerar un mínimo. Imaginemos que empieza lo mínimo. Con lo cual, vamos a escribirlo bien, ¿no? La función f tiene un máximo relativo. La función f tiene un máximo relativo en x igual a, ¿cuándo? Pues cuando f de x es más pequeño que f de a en un entorno de a. ¿Vale? F presenta un mínimo relativo en x igual a b, por ejemplo, pues cuando la función f de x es más grande que f de b en un entorno de b, ¿vale? En los entornos de b. Luego, si en lugar de ser relativos hablamos absolutos, quiere decir que f presentará un máximo absoluto cuando es el valor más grande, ¿vale? Ahora, lo presenta en x igual a y el valor correspondiente es el valor máximo. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, presenta un máximo relativo
en x igual a 1 y el valor máximo sería f de 1, que sería en este caso 6, ¿vale? Este sería un máximo relativo. Presentaría un mínimo relativo en donde en x igual a 3, que sería este de aquí, y ese valor mínimo, que es f de 3, pues sería en mi caso menos 3, ¿vale? Y tal y como tengo la gráfica, pues el mínimo absoluto lo presentaría en x igual a 7 y el valor mínimo sería menos 5. ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento esto es todo por ahora.